Durante los últimos meses, en cumplimiento de la política de seguridad democrática, los soldados del ejército colombiano han obtenido importantes logros militares en contra de los grupos armados ilegales, principalmente las FARC. No en vano, se puede afirmar que esta organización terrorista ha sufrido el peor debilitamiento militar y político en su historia. El pueblo colombiano recuerda acontecimientos que lograron ocupar primeras páginas de medios de comunicación nacionales e internacionales, donde se informaba el resultado de operaciones contundentes que permitieron el rescate de secuestrados, la muerte en combate y captura de terroristas, la entrega voluntaria de miembros de los grupos armados ilegales y la incautación de material de guerra e insumos para el narcotráfico, así como la destrucción de campamentos, laboratorios y cristalizaderos para la producción de alcaloides. Principales operaciones militares. Dentro de los principales golpes asestados a las organizaciones armadas al margen de la ley, en los últimos meses se encuentran: captura de alias Pablito, integrante de la Dirección Nacional del ELN. Cayó en Bogotá el hombre que era considerado como el mono Jujuy del ELN. Según las fuerzas militares, alias Pablito tenía a su cargo 3 de los 7 frentes de los grupos subversivos y era la piedra en el zapato del proceso de paz con ese grupo guerrillero. Muerte en combate de alias Timo León, cabecilla del Frente de Guerra Central del ELN. Darío Calle Correa, alias Timo León, jefe guerrillero del ELN que azotó por mucho tiempo el oriente antioqueño, murió en combates con el ejército en Santo Domingo, Antioquia. Captura de alias Doris Adriana, integrante del bloque oriental de las FARC. El ejército capturó en Cúcuta, norte de Santander, a una guerrillera de las FARC, quien es considerada por las autoridades como el reemplazo de alias Sonia, detenida en Estados Unidos. Según los militares, la guerrillera estaría involucrada en el secuestro de los 3 norteamericanos y está solicitada en extradición por ese país. Muerte en combate de alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC. Última hora, Noticias Caracol. Buenas tardes. Cayó el segundo hombre de importancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias Raúl Reyes, quien murió hoy en una operación aérea de los militares colombianos en la frontera sur con Ecuador. El ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que es el golpe más contundente dado a ese grupo terrorista hasta el momento. Muerte de alias Iván Ríos, miembro del secretariado de las FARC y entrega voluntaria de alias Rojas. Hay una nueva baja en la cúpula de las FARC. Iván Ríos, el integrante del secretariado del grupo guerrillero, murió a manos de su propio jefe de seguridad, en medio de combates con el ejército en zona rural entre Aguadas y Samaná. Entrega voluntaria de alias Karina, cabecilla de la cuadrilla 47 de las FARC. Muy buenas noches. Se entregó a la justicia alias Karina, una de las guerrilleras más temibles de las FARC. Ana María Ospina tiene todos los detalles en Medellín. Ana María, ¿dónde está en estos momentos alias Karina? Buenas noches. Buenas noches. El Danelli Ávila, más conocida con el alias de Karina, se encuentra esta noche en las instalaciones de la 4ª Brigada del Ejército. Captura de Jorge Iván Urdinola Perea, capo del cartel del Norte del Valle. El extraditable Jorge Iván Urdinola, alias La Iguana y primo de Iván Urdinola Grajales, fue capturado por el ejército en Zarzal Valle. Según los militares, era el segundo al mando de la banda Los Machos de Diego León Montoya. Operación Jaque. Rescate de 15 secuestrados en poder de las FARC. El 2 de julio de 2008, el rostro de la tragedia del secuestro cambió. Ese día, un comando militar de Colombia logró liberar a 15 rehenes de las manos de decenas de guerrilleros de las FARC mediante un asombroso engaño. No hubo un solo disparo, un solo herido, ni un solo muerto. En mi experiencia en el exterior, nunca he visto nada parecido a esta operación. No es posible hacer una operación de este tipo sin saber mucho sobre el enemigo. Da mucho orgullo hoy saber que en el mundo entero se aplaude al Ejército de Colombia. Entrega voluntaria de alias Izaza y liberación del excongresista Oscar Tulio Liscano. Con esta buena noticia terminó la pesadilla para otra familia en Colombia víctima del secuestro. Después de 8 años, 2 meses y 21 días, el excongresista Oscar Tulio Liscano recuperó su libertad. Alias Izaza, quien fue su carcelero durante años, lo ayudó a escapar en la noche mientras los guerrilleros dormían. Le contaba cosas hasta llegar el momento de que por tanta aguantada de hambre
cansancio, la presión del ejército. Entonces decidí decirle que nos jugáramos. Muerte en combate de alias Felipe Rincón, miembro del Estado Mayor de las FARC. Esta noche fue abatido por el ejército entre Caquetá y Meta Álvaro Alonso Serpa, alias Felipe Rincón, miembro del comité temático de la guerrilla de las FARC. Captura de alias Chucho, cabecilla de la red urbana Antonio Nariño y mano derecha de Mono Jojoy. Alias Chucho tiene en su contra 7 órdenes de captura por perpetrar varios atentados terroristas en Bogotá, entre ellos la bicicleta bomba al sur de la capital. Se había fugado hacía 9 años de la cárcel La Picota y según el ejército era persona de confianza de alias El Mono Jojoy. Entrega voluntaria de alias Miriam y liberación de un secuestrado. Luego de 20 meses de cautiverio y apenas 6 días de libertad, Fernando Zamudio y alias Miriam, la guerrillera que lo ayudó a escapar, revelaron detalles de la forma como lograron huir de las FARC. Estrenando lentes y con nuevo look, Juan Fernando Zamudio apareció en el Ministerio de Defensa al lado de Zenaida Rueda, alias Miriam, la mujer que desde hace 9 meses lo cuidaba y quien un día le propuso la fuga. Captura de alias El Negro Antonio y muerte en combate de 10 terroristas de las FARC. El ejército propinó en las últimas horas un duro golpe a las FARC en Cundinamarca. Luego de una operación de inteligencia, 10 subversivos fueron abatidos y 8 capturados, entre ellos Bernardo Mosquera Machado, alias El Negro Antonio. Contra Mosquera actualmente hay 33 órdenes de captura vigentes y se le acusa de ser el responsable de los secuestros que la guerrilla realizaba en el centro del país. Muerte en combate de alias Gaitán, cabecilla de la cuadrilla Antonio Nariño de las FARC. Nuevo golpe a las FARC. Dado de baja alias Gaitán, jefe del Negro Antonio. En 4 días fueron abatidos 12 guerrilleros y 11 del mismo frente fueron capturados. Buenas tardes. El ejército acabó con el frente de las FARC, señalado de ejecutar las más duras acciones terroristas en el centro del país. En una nueva ofensiva contra ese grupo subversivo fue abatido el comandante de la red urbana, responsable de los atentados al Nogal, al senador Germán Vargas Lleras y a cadenas de tiendas de video, entre otras acciones terroristas. Se trata de José de Jesús Guzmán, alias Gaitán, jefe de alias El Negro Antonio, quien hoy amaneció en La Picota. En los últimos 4 días han sido abatidos 12 guerrilleros y otros 11 detenidos, todos del mismo frente. Muerte en combate de alias Mariana Páez, integrante del Estado Mayor de las FARC e ideóloga del grupo terrorista. 6 días después de haberle dado de baja en los combates en el páramo de Sumapaz, en Cundinamarca, el ejército identificó a una de las 11 personas muertas como alias Mariana Páez, la única mujer miembro del Estado Mayor de las FARC. Alias Mariana también hizo parte de las mesas de diálogo en el Caguán. Esta mujer era María Isabel Ardila, alias Mariana Páez. Su misión en el páramo de Sumapaz era atraer a la guerrilla a jóvenes universitarios, según el comandante del ejército. Alias Mariana Paz ingresó a las FARC en el año de 1989, es decir, hace 20 años. El país la conoció en la antigua zona de distensión. Mariana gozaba no solo de la confianza del secretariado de las FARC, sino que fue su representante en Los Pozos, en la agenda del fallido proceso de paz. El país cuenta hoy con un ejército profesional, respetuoso de los derechos humanos, preparado y capaz para enfrentar las diferentes amenazas, controlar el territorio nacional y proteger a la población civil y sus recursos. Los distintos éxitos operacionales obtenidos durante el último año comprometen aún más a los soldados para seguir trabajando sin descanso, con verdadera mística y sacrificio por mantener la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano, que hoy más que nunca cree en la democracia y reconoce al ejército como la institución de mayor favorabilidad y credibilidad en el país. Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional.